Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Esas palabras de la oración de la serenidad siempre se han quedado conmigo desde que dejé de estar limpio por primera vez hace más de 3 años. Si bien el alcoholismo siempre había sido rampante en mi familia, yo mismo caí en el abismo de la epidemia de opioides que se había extendido como un incendio forestal en Virginia Occidental a principios de la década de 2000. Oxycontin u Oxy fue mi kriptonita y la única razón por la que tuve para vivir durante casi 2 décadas. Fue lo primero que tomé al despertar y lo último que esnicé antes de acostarme. Si bien me avergüenzo del hombre que una vez fui, no me avergüenzo de contar mi historia. Como alguien que vivía solo, para empezar no tenía motivos para siquiera considerar limpiarme. No tenía aspiraciones reales de futuro, no tenía ninguna familia a la que lastimar y todas las personas a las que llamaba mis amigos se drogaban junto conmigo. La única vez que me di cuenta de que esta adicción realmente me iba a matar algún día fue cuando mi mejor amigo en ese momento estaba frenético por no poder obtener su libertad condicional. Tenía una prueba de drogas ese fin de semana con su PO y había estado buscando una manera de intentar pasarla con más de 200 miligramos corriendo por su sistema. Nuestro comerciante le había dicho que si bebía un poco de lejía la noche anterior, acabaría limpiando su torrente sanguíneo por completo. Si bien estoy seguro de que todos pueden adivinar lo que pasó después, no se apresuren a juzgar. A menos que usted mismo haya pasado por una verdadera adicción, no puede darse cuenta de lo mal que jode por completo su proceso interno. No hay arriba ni abajo, ni bien ni mal, solo existe el dolor alto o total. La noche en que murió fue cuando me di cuenta de que necesitaba cambiar antes de caer presa del mismo destino. Inscribirme en un programa de tratamiento fue quizás lo más difícil que he hecho en toda mi vida. Sabía que las próximas semanas de desintoxicación serían un completo infierno. Pero es mejor pasar por una vida temporal, en lugar de simplemente sufrir una sobredosis e ir a la realidad. Encontrar un programa decente fue otra tarea casi monumental. La mayoría de los que atienden a Medicaid son instalaciones comunes y corrientes, casi institucionales, que simplemente te inyectan un plan de mantenimiento de metadona y te dejan listo en 30 días. No quería entrar para bajarme de una cosa y luego simplemente engancharme a otra. Quería estar limpio. Terminé encontrando un centro de tratamiento religioso más pequeño llamado The Greenville Recovery Estate. Era una instalación absolutamente hermosa que había sido remodelada de una mansión que su difunto padre le había dejado al dueño del programa. Albergaba a otros 19 residentes y tenía un programa de abuso de sustancias más largo de 90 días con un plan de desintoxicación de 14 días. Entendieron que dejar Oxy de golpe era nada menos que casi imposible. Más bien, tuvieron un periodo de 2 semanas en el que me recetaron Subutex para ayudarme con los antojos y la abstinencia, y tuvieron un periodo gradual en el que me redujeron el medicamento unos pocos miligramos a la vez, hasta que lo dejé por completo al final. Final del periodo de desintoxicación. En ese momento ya asistía constantemente a grupos y reuniones desde la mañana hasta la cena, además de nuestras reuniones nocturnas de A&A. La mayoría estaban presididas por el director del centro, el padre Miles. No era exactamente quien uno imaginaría como sacerdote católico. Era modesto, con los pies en la tierra, humilde y casi imposible de ofender. Todavía era extraño estar en un ambiente de estilo tan religioso. Durante 37 años nunca había sido lo que algunos llamarían un hombre de fe. Mi familia, o lo que se podría llamar mi familia, nunca fue una familia muy religiosa. Mi madre maldijo a Dios por tenerla conmigo y, para empezar, mi padre nunca creyó en él. Su poder superior era una botella de Jack Daniels. Si bien tenía muchas dudas no solo sobre todo el programa, sino también sobre el entorno en sí, el padre Miles hizo bien en establecer un tono cómodo cuando comencé mi camino hacia la sobriedad. Solo quiero dejar esto claro desde el principio. Dijo al abrir nuestra primera reunión de NA. Entiendo que venimos en diferentes colores, credos y creencias. Mientras nos concentramos en nuestra recuperación, necesitamos tener algún tipo de poder superior en el cual confiar. Ese podría ser Jesús, Alá o incluso el maldito monstruo de espagueti volador. Todos nos reímos de eso. Para ser honesto, fue la primera vez que realmente me reí en mucho tiempo. Lo que estoy tratando de decir es que no podemos hacer esto solos. Todos ustedes eran su propio poder superior cuando estaban atrapados en la adicción, por lo que necesitan a alguien más grande que ustedes para ayudarlos a salir. ¿Qué pasa contigo?, pregunté, queriendo saber más sobre el hombre que iba a ejecutar la mayor parte del programa.
¿Cuál es tu historia? Bueno, puede que no haya pasado por el mismo camino de adicción que ustedes, pero he dado la vuelta a la cuadra lo suficiente como para ver cómo dolía a todas las personas más cercanas a mí. Mi hermano mayor, por ejemplo. Él pensaba que era invencible. Que podía hacer lo que quisiera y nunca enfrentar una sola consecuencia. Y aunque a él mismo nunca le importaron esas consecuencias, eso rompió completamente a mi familia. Mi padre, estaba completamente destruido después de lo que hizo mi hermano. Este era alguien a quien idolatraba por completo. Y también miré hacia arriba como la persona que quería ser, y vi de primera mano cómo los mejores de nosotros podían caer y lastimar a tantos en el proceso. Después de eso, decidí dedicar mi vida a tratar de ayudar a otros que habían caído. Que habían puesto su poder superior como ellos mismos y cayeron a causa de ello. Ahora bien, es un punto de vista común entre los adictos en recuperación que las personas que presiden las reuniones y dirigen nuestros grupos de recuperación deberían ser ellos mismos adictos en recuperación. Siempre existe la posibilidad de que se genere una desconexión debido a que no pueden comprender completamente la adicción si no la han experimentado de primera mano. Pero con el padre Miles, lo que dijo realmente me dijo mucho. Supongo que la mejor manera de expresar lo que pensaba de él en ese momento era que ya habíamos jodido nuestras vidas lo suficiente. Parecía que la única manera de realmente intentar vivir una vida mejor era recibir el consejo de alguien que todavía tenía las cosas en orden. Y al resto del grupo le pareció que pensaban exactamente lo mismo. ¿Puedo preguntarte algo, padre? Alguien más en el grupo preguntó. Como hombre de Dios, ¿por qué crees que permite que existan cosas como nuestra adicción? Esa es una buena pregunta y, sinceramente, se reduce a unos pocos factores cuando se desglosa a todo. En primer lugar, las cosas a las que la gente se vuelve adicta, como el alcohol, no son intrínsecamente buenas o malas. Quiero decir, Jesús bebía vino con sus discípulos. Es lo que elegimos hacer con las cosas que Dios nos concedió lo que nos lleva por un camino más oscuro. ¿Entonces estás diciendo que la adicción es solo una elección? Preguntó el residente. No, en absoluto. No me malinterpretes, la adicción es una enfermedad muy real, grave y peligrosa. Pero uno no se despierta un día repentinamente adicto a la heroína. La acción inicial para comenzar a consumir su sustancia adictiva es una elección, pero lo que sigue es una rápida desestabilización de la jerarquía de necesidad del cerebro, que crece con intensidad cuanto más se abusa de esa sustancia. Es como decir que el cáncer de pulmón no es menos enfermedad porque se contrae fumando. Cigarrillos que decidiste empezar a fumar, ¿tiene sentido? Y para ser completamente honesto, así fue. Durante la mayor parte de mi adicción, nunca la vi como nada menos que una serie de elecciones que se convirtieron en una espiral hacia el incendio del contenedor de basura en el que se había convertido mi vida. Nunca se me había ocurrido considerar que una vez que estuviera enganchado, tal vez no tendría tanto control sobre mi vida como antes pensaba que tenía. El padre Miles prometió que este programa de tratamiento estaba diseñado para ayudarnos a retomar el control de nuestras vidas, y yo estuve completamente de acuerdo con eso. Mientras desayunaba con los chicos la mañana siguiente a esa primera reunión después de terminar la desintoxicación, noté que dos del grupo no estaban allí. «Oye, padre McKenna», le pregunté cuando entró al comedor, tomando su taza de café habitual. «¿Dónde están David y Matt? Me temo que anoche se fueron a casa tarde», dijo con una expresión de evidente decepción. A veces, la gente simplemente no está preparada. Para eso no había ningún argumento. Algunas personas pueden tener suficiente fuerza o presión para cruzar la puerta, pero es muchísimo más difícil no simplemente salir. ¿Tienes algo más en mente?, preguntó mientras tomaba asiento a mi lado. Más o menos. He estado pensando mucho en lo que quiero hacer una vez que termine este programa. Realmente nunca he tenido grandes ideas sobre lo que quiero de mi vida. Por otra parte, nunca tuviste una razón, ¿verdad?, dijo, sacando las palabras de mi boca. Sí, exacto. Bueno, no estás solo en eso. ¿Sabes? Los 12 discípulos originales de la Biblia estaban en cierto modo en tu mismo lugar. Simplemente estaban atrapados en la misma depresión mundana de la vida y la depresión, hasta que un día encontraron su vocación en la vida. ¿Entonces estás diciendo que debería esperar a que Jesús venga caminando sobre el agua por mí?, dije en broma, inicialmente preocupado de que pudiera ofenderlo. Aunque la risa que soltó en respuesta hizo que me preocupara mucho menos ante esa posible respuesta sábelo todo. ¿Quién sabe? Tal vez. Dijo con otra risa. Lo que puedo decirles es que todos y cada uno de nosotros tenemos una vocación.
A veces la encuentras y otras veces ella te encuentra a ti. Entonces, ¿cuál te pasó? ¿Cómo llegaste a ser sacerdote? Yo pregunté. Se podría decir que nací en la iglesia. Me crió mi padre, que era tan devoto como se puede ser. Todos en mi familia estaban involucrados con la iglesia. ¿Incluso tu hermano? Le pregunté. ¿Ese del que hablaste en la? Sí. Respondió. Pude ver sus ojos perder el foco mientras hablábamos, mientras su mente obviamente vagaba hacia recuerdos del pasado. De hecho, me ayudó a enseñarme mucho sobre cómo servir al Señor cuando nuestro padre estaba ocupado con el trabajo. Ya sabes, es casi difícil creer cuánto arruinó su vida. Todavía me afecta de vez en cuando. Lo siento, no quise entrometerme. Oh, no hay nada de qué preocuparse, amigo. Dijo, sus ojos volviendo a la conversación. Mi vida es un libro abierto. Durante las siguientes 2 semanas del programa, comencé a notar que cada vez más residentes simplemente se levantaban y se marchaban en medio de la noche. En ese momento pensé que debería sentirme orgulloso de mí mismo por seguir adelante, pero me sentí más confundido que nada. Principalmente porque el programa en sí realmente cambió la vida. Nos concentramos en las raíces de la adicción para ayudarnos mejor una vez que nos graduamos, aprendimos técnicas de relajación, así como formas de ayudar a controlar nuestros desencadenantes cuando estábamos en la naturaleza. Y además de todo, el padre Miles fue un líder absolutamente asombroso en nuestros grupos. Simplemente no podía ni por mi vida entender por qué alguien dejaría esto. El tercer domingo solo quedaban 10 residentes, incluyéndome a mí. Ese día, alrededor del mediodía, el padre Miles se acercó y llamó a mi puerta. Oye, ¿podemos hablar un segundo? Preguntó. Claro, absolutamente. Dije, cerrando el diario en el que había estado escribiendo. Ven a mi oficina, allí charlaremos. Dicho esto, lo seguí escaleras abajo hasta el piso principal de la mansión y me dirigí a su oficina que estaba justo enfrente de la puerta del sótano. Realmente no esperaba verlo hasta nuestra reunión de AA de la tarde, ya que los domingos eran prácticamente nuestros únicos días sin grupos. Cuando entramos a su oficina, me senté frente a su escritorio. Sentado frente a mí había un vaso helado. ¿Qué es esto? Yo pregunté. ¿Eres tu favorito?, dijo con una sonrisa, té dulce y limonada. Ni siquiera me tomé el tiempo para agradecerle cuando tomé unos tragos con avidez. Nunca había sido un gran bebedor de té, pero una vez que el chico frente a mi habitación me hizo probar un poco, no pude dejar de beberlo. Y para ser honesto, esa era una adicción que felizmente cambiaría por la que vine a dejar aquí en primer lugar. Gracias. Dije, colocando el vaso ahora medio vacío sobre su escritorio. Entonces, ¿de qué querías hablar? ¿Recuerdas cuando hablamos sobre lo que querías hacer con tu vida hace unas semanas? Preguntó. Sí, lo he estado pensando mucho. Todavía estoy tratando de pensar qué es lo que mejor me conviene. Bueno, estás de suerte. Dijo con una amplia sonrisa. He estado tratando de mover algunos hilos y creo que he encontrado un trabajo adecuado para ti. ¿En realidad? Pregunté, genuinamente emocionado. Después del tiempo que había pasado con él estas últimas semanas, pensé que si alguien sabría algo que yo podía hacer bien estando sobrio, sería él, entre todas las personas. Eso es fantástico, padre Miles, ¿qué tipo de trabajo es? Bueno, antes de entrar en muchos detalles, solo tengo que asegurarme de que puedes completar algunas cosas pequeñas primero. Después de la solicitud hay una especie de entrevista, y si te va bien en eso, tienes el trabajo. Eso suena genial. Dije, bebiendo lo último de mi té helado de limón. Entonces, ¿cuándo debo completar esta solicitud? Solo lo hiciste. Dijo con otra gran sonrisa. Por un segundo pensé que estaba bromeando, tal vez atrapado en el momento. De hecho, me tomó unos segundos darme cuenta de que, aunque claramente estaba feliz con nuestra conversación, hablaba muy en serio. Lo siento, dije riendo, ¿cómo completé la solicitud? Hizo un gesto hacia la clase vacía, todavía sonriendo. Entonces, ¿mi solicitud fue beber un vaso de limonada y té dulce? Pregunté algo confundido sobre la dirección que parecía estar tomando esta conversación. ¿Sí? Dijo con entusiasmo. Bueno, sí, más o menos. ¿Más o menos, qué? Pregunté, cada vez más confundido. Algo así como en solo un vaso de limonada y té dulce. Con eso se rió, en realidad se rió como un niño. Lo había visto de muy buen humor y riéndose junto con todos los chicos antes, pero nunca así. ¿Qué quieres decir? Yo pregunté.
Bueno, sí, fue un vaso de té dulce helado y limonada, pero esa no era toda la verdad, en realidad, ¿no? ¿Qué haces? Como si fuera una señal, mi estómago comenzó a gruñir cuando sentí que se contorsionaba desde dentro. De repente, un dolor agudo recorrió todo mi pecho mientras me caía de la silla al suelo en un ataque de tos masivo. Mis pulmones se sentían como si estuvieran ardiendo mientras mi garganta comenzaba a arder con cada respiración insoportable. Después de otra tos, comencé a vomitar espesas gotas de sangre por todo el suelo. Casi podía sentir mi fuerza vital drenarse de mi cuerpo mientras intentaba arrastrarme hasta la puerta de su oficina. Fenol líquido, dijo mientras se acercaba y se arrodillaba a mi lado. De acción rápida y casi imperceptible cuando se combina con una sustancia ácida, como la limonada, por ejemplo. Lo miré con los ojos casi desorbitados, su rostro estaba tranquilo y su sonrisa amplia. Este hombre en quien había confiado toda mi sobriedad me había envenenado y ahora me estaba viendo morir con una maldita sonrisa en su rostro. Con un último esfuerzo, reuní todas las fuerzas que me quedaban y me levanté para intentar empujarlo al suelo. Se apartó fácilmente de mi camino cuando atravesé su puerta y bajé a trompicones los escalones del sótano al otro lado del pasillo. En lugar del frío y sólido piso de concreto que esperaba, aterricé sobre una bolsa arrugada que se sentía inquietantemente suave. Con las últimas respiraciones que me quedaban, comencé a mirar a mi alrededor rápidamente para tratar de encontrar alguna manera de salvarme de alguna manera. Lo único a mi alrededor eran 10 bolsas negras largas con cremalleras tiradas al azar por el sótano. Dios, concédenos la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, dijo el padre Miles mientras comenzaba a bajar los escalones, cada uno sonando como un boom sónico mientras mis sentidos comenzaban a distorsionarse y colapsar. Concédenos el coraje para cambiar las cosas que podamos. Cuando pisó el suelo de cemento, se arrodilló sobre mí, con una expresión increíblemente tranquila de paz dichosa en su rostro. Y concédenos la sabiduría para saber la diferencia, dijo con una sonrisa brillante. Intenté hablar, intenté decir cualquier cosa. Todo lo que salió fueron rasguños gorgoteados mientras la sangre seguía saliendo de mi garganta ardiente. SHHH. Dijo, pasando su mano por mi cara. Los demás, los que vinieron antes que tú, completaron la solicitud, pero, digamos que no les fue muy bien en la entrevista, pero tengo fe en ti, yo, tengo fe. En ese momento final, tomé lo que sabía que sería mi último y doloroso aliento de este mundo. Mientras lo hacía, el padre Miles colocó ambas manos sobre mí mientras el mundo se alejaba, pero no él. Se mantuvo tan claro como siempre mientras la realidad que nos rodeaba se sumergía en la oscuridad. Era como si el sótano de Greenville Recovery Estate y el mundo entero en el que se asentaba no fueran más que una pelea. El mundo real, estaba en algún lugar lejano, en el espacio más allá de los espacios. Sentí una repentina sensación de vértigo extremo cuando un pulso eléctrico recorrió mis huesos. Me levanté disparado, ahogándome y jadeando por la sangre que ya no estaba en mi garganta. Fui a limpiarme la baba y el vómito de la boca y descubrí que no había nada allí. Ya no había más dolor, ni ninguna otra sensación física de nada. ¿Necesito una mano?, preguntó el padre Miles, de pie junto a mí. ¿Qué?, comencé a decir, tratando de descubrir qué diablos estaba pasando. ¿Qué carajo acaba de pasar? Escucha, dijo, tratando de ponerme de pie. Alejarse de mí. Grité, alejando su mano de mí. Aléjate de mí. ¿Qué acaba de pasar? Por favor, solo escúchame y puedo. ¿Qué carajo me hiciste? Lo único que me silenció fue una violenta erupción de un trueno que retumbó y resonó en la negra nada del vacío. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que realmente estaba pasando, el padre Miles tomó mi brazo y me ayudó a levantarme. ¿Mejor?, preguntó, pareciendo realmente preocupado por cómo estaba después de envenenarme hace apenas unos minutos. A él realmente no le gusta todo el asunto de la impaciencia. Se dio cuenta de que estaba a punto de volverme loco con él cuando levantó un dedo, sin mirarme, sino hacia otro lugar más allá de la oscuridad. Lo que me detuvo no fue su gesto, ni siquiera la amenaza de otro estruendo o lo que sea que fuera eso. No, lo que me detuvo fue la cara que tenía el padre Miles al mirar hacia arriba. Estaba preocupado, algo que nunca había visto en él, incluso cuando él, me mató. ¿Qué? Dije suavemente, rápidamente comenzando a preocuparme tanto como él parecía estar. Después de unos momentos más, volvió a centrar su atención en mí. Nada, por ahora. Tengo algo que mostrarte.
Cuando empezó a pasar a mi lado, me di cuenta de que, si bien el mundo que nos rodeaba era un mar interminable de oscuridad, estábamos parados sobre un vasto camino de losas de roca rotas. Cuando miré por encima del borde del camino, parecía como si estuviéramos parados sobre un enorme acantilado de doble cara con la roca extendiéndose hasta el infinito. Esa sensación de vértigo me golpeó de nuevo mientras me tambaleaba al borde. El padre Miles me agarró del hombro y me llevó de vuelta al centro del camino. No te preocupes, te tengo. Ahora, común. Tenemos trabajo que hacer. Durante lo que parecieron horas de caminata, el padre Mantis no dijo una palabra, y yo estaba demasiado preocupado conmigo mismo, hasta que, al azar, comenzó de nuevo. Estoy seguro de que estás completamente desconcertado por lo que está pasando. Por eso, te pido disculpas. Él dijo. Entonces te disculpas por mi confusión pero no por matarme. Pensé dentro de mí. Bueno, la muerte es una constante en tu mundo. Dijo, girándose para encontrarme con una mirada que fácilmente decía, sí, puedo leer tu mente. Para que puedas venir aquí, el cuerpo tuvo que detenerse. Nadie puede ver lo que estás a punto de ver y vivir. Así que, funciona mejor si, para empezar, ya estás muerto. ¿De qué estás hablando? Pregunté, realmente sorprendida por lo tranquila que sonaba mi voz dadas las increíbles circunstancias. Dicho esto, dejó de caminar y yo lo seguí. Fue allí donde me di cuenta de que ni siquiera había ningún otro lugar para caminar. Ahora ambos estábamos parados al final del camino, contemplando la nada más absoluta y completa. Escúchame, dijo, girándose para mirarme de nuevo. Lo que estás a punto de ver, no lo cuestiones, solo mira y escucha. Si eres el hombre que creo que puedes llegar a ser, te irá bien. ¿Qué quieres decir con si soy el hombre que te? Antes de que pudiera terminar, el aire a nuestro alrededor bramó con una voz titánica de puro poder y dominio absoluto. Haga la luz. De repente, el cielo sobre nosotros explotó en una supernova de fuego y luz con una pureza más allá de cualquier descripción. Arriba, nubes celestiales de luz estelar líquida comenzaron a formar anillos entrelazados alrededor del infierno estelar. Las estrellas dentro de los anillos comenzaron a aullar y cantar en una cacofonía de voces que sonaban como relámpagos. A lo largo de su superficie fluida, crecieron grandes torres de cristal y oro. Este era un paraíso más allá de la mayor imaginación que la humanidad pudiera jamás producir, todo orbitando la única y verdadera génesis de todas las cosas. A nuestro alrededor, vi estrellas y galaxias arremolinándose, orbitando esta fuente obvia de toda la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dijo el padre Miles, mientras observaba el nacimiento del universo ante mis propios ojos. Hubo paz y prosperidad en toda la creación del Padre, hasta que el mayor de sus hijos cayó en desgracia. Fue entonces cuando vi una estrella roja brillante caer desde los halos vivientes que orbitaban el infierno en el centro de todas las cosas. Cayó al abismo de oscuridad debajo de nosotros. Una gran vorágine de nubes arremolinadas de fuego y caos lo consumió. Gritos perpetuados de tormento y agonía brotaron desde dentro, destinados a continuar más allá del fin de la eternidad misma. Era el mejor de nosotros, dijo débilmente el padre Miles. Por primera vez, rompí el contacto con la escena casi insondable que se desarrollaba ante mí y miré hacia él. Su mirada estaba fija en el lago arremolinado de condenación y fuego, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que tenía el corazón roto más que nada. Que la pérdida de su estrella más brillante lo había llenado de dolor, dijiste, que era devastador, respondí suavemente, recordando su recuento de los eventos que se desarrollaban a nuestro alrededor. No, dijo, volviendo su mirada para encontrarme. Sin un solo rayo de esperanza en él. Dije que estaba destruido. De repente, el aire y el suelo a nuestro alrededor comenzaron a temblar violentamente con una gran velocidad tectónica. Desde el interior del orbe ardiente que sostenía la luz de la creación llegó la voz del Creador. ¡No! El cielo que rodeaba el infierno comenzó a agrietarse y romperse con un desgarro sónico. Fue a través de estas lágrimas que vi más allá de la verdadera realidad hacia la existencia más allá del conocimiento de Dios mismo. Más allá se arremolinaban tormentas de fuego de locos colores vivos que nunca debían ser vistos por ningún ser vivo. Luego vino un grito de caos sensible tan horrible que destrozó las mismas estrellas de Dios. Los halos celestiales que rodeaban la luz de la creación comenzaron a romperse, colapsando y llevando el paraíso y los cielos de antaño junto con sus innumerables habitantes al fuego del infierno. Desde las grietas del firmamento de nuestra falsa realidad, oscuros zarcillos de polvo de estrellas ardientes comenzaron a salir y atrapar al Creador.
En los extremos de cada uno había bocas abiertas con dientes dentados de obsidiana relucientes y en constante cambio. Estas bocas, estos zarcillos, eran todos parte de un solo ser. Era todopoderoso y absolutamente loco. Estaba mucho más allá de lo que cualquiera de nuestras mentes podría siquiera comenzar a describir como una entidad viviente. Al igual que un microbio podría reflexionar sobre el funcionamiento interno de la mente humana, yo solo podía captar las implicaciones de la existencia para lo que vi. Yacía más allá, en la insondable realidad final del caos y el conocimiento indescriptible de sus edades eternas. El reino más allá era el de la desolación y la abominable parodia, donde el tiempo, el espacio y todas las demás dimensiones posibles e imposibles se cruzaban en un abismo aullante de infinitud viviente. Era un espectáculo tan desesperadamente imposible de comunicar dentro de los límites de nuestro limitado vocabulario. ¿Qué es eso? Jadeé, alejándome del espectáculo de horror cósmico que se desarrollaba ante mí. Abuelo. Dijo el padre Miles. Él es lo que es. Observé con terror cómo los zarcillos comenzaron a morder y a arrancar el velo final de aquel a quien la humanidad había adorado desde su creación. A través del infierno de luz había un ser tan liberado como el infinito mismo. El que estaba ante mí no tenía ninguna forma de estar restringido por las leyes universales de la realidad física que había escrito. Estaba en constante cambio y estaba lleno de vida pura y sin adulterar. En cualquier otra ocasión, la única respuesta sería inclinarse con asombro y asombro, para adorar a este ser de poder y luz. Pero todo lo que pude hacer fue quedarme allí congelado mientras observaba al Creador del cielo y la tierra envuelto por aquel que permanecería para siempre. El que estaba más allá, el ser inalcanzable conocido como abuelo, devoró al Dios de toda la creación. Vi la verdadera falta de sentido de todo cuando esa gran fuerza imparable destruyó el objeto absolutamente inamovible. En un último y atroz momento, el Alfa y la Omega surgieron dentro de la congregación de la desolación del más allá, en la que eones indescriptibles la muerte misma desaparecería. También surgió la ardiente tormenta del fuego del infierno, junto con ella vinieron las almas de todos aquellos eternamente destinados tanto a la condenación como a la salvación. Ahora, no había forma de escapar al hecho aterrador de que cualquier destino al que pronto llegaran sería mucho más horrendo que si nunca hubieran existido. Con eso, el vacío de arriba se cerró con un aullido ensordecedor del Creador, escapando de la vasta extensión del espacio entre espacios. Todo lo que quedó fue lo que había sido creado. Caí de rodillas mientras el universo continuaba expandiéndose y creciendo como si nada hubiera sucedido. Vi que la corriente del tiempo comenzaba a acelerarse cuando las estrellas comenzaron a explotar, formando orbes de agujeros de oscuridad devoradores. Las últimas palabras a lo largo del abismo de polvo de estrellas continuaron volando hasta que cada partícula de cada átomo se rompió y explotó en el universo frío y vacío a medida que la entropía se volvió tan finita como el tiempo perdió sentido. Este era el universo tal como nunca debió existir. Esto es lo que quedó de nuestra realidad, que ahora estaba desprovista de cualquier destino que alguna vez se le había establecido para servir. Este era el nuevo significado de la vida, que pronto se convertiría en la nada de la absolución. ¿Por qué?, pregunté, ahogándome con mis palabras mientras la verdad de todo comenzaba a asentarse incómodamente en mi mente. ¿Por qué? ¿Por qué me mostraste esto? Dicho esto, el padre Miles puso una mano en mi hombro. Este hombre que una vez me había matado, ahora era la única fuente de consuelo en esta tierra que ahora iba a ser tan infinitamente oscura como lo era antes de la creación. Para correr la voz. Dijo suavemente. Para difundir el testamento final de Dios. ¿De qué estás hablando? Pregunté, mi voz resonó una y otra vez a través de la nada en blanco. ¿Qué mensaje? ¿Qué podría ser más importante después de eso? Acabas de mostrarme que todo lo que existe no tiene sentido. Que nada tiene sentido. Toda mi existencia fue para servir al Eterno. Observé cómo Él creó el paraíso y una existencia de perfección absoluta. Fue Lucifer quien profanó esa perfección, revelando una ruptura en la que el abuelo pudo encontrar a su hijo. Observé desde lo primordial. Cimas de las montañas de vuestro mundo como mi padre y todos mis hermanos y hermanas fueron consumidos en el castigo divino por su fracaso. Las únicas almas salvadas fueron las que ya estaban en la tierra. ¿Qué tiene esto que ver con algo? Grité. Acabas de demostrarme que no tiene sentido. Tu padre, Dios, se ha ido. Entonces, ¿qué clase de testamento tienes de alguien que, por lo que sabemos, está muerto? Serenidad, de eso estoy hablando. Ese es el testamento. Dijo, arrodillándose a mi lado.
¿Te das cuenta de cuántas personas están viviendo sus vidas como si fuera una aplicación a la otra vida? Una que tú y yo ahora sabemos que ya no está. ¿Te das cuenta de cuántas personas se preocupan por algo que no pueden controlar? Sí, Dios se ha ido. Pero no lo estás. Tú y el resto de la raza humana todavía estáis vivos y coleando, viviendo como si nada más hubiera sucedido. Debéis dejar de vivir para algo más grande que vosotros mismos y simplemente vivir. Dejad de preocuparos por lo que hay más allá de la muerte. Acepte las cosas que no puede cambiar, cambie las cosas que pueda y sea lo suficientemente sabio como para reconocer la diferencia. Ese es el mensaje. Entonces, ¿por qué todo esto? ¿Por qué mostrarme lo que acabas de hacer? ¿Por qué no simplemente decírselo a todos tú mismo en lugar de matarme a mí y a otras 10 personas que confiaron en ti para ayudarlos? Porque la gente merece saber la verdad. No tengo suficiente energía para hacer esto de nuevo. Los demás no fueron lo suficientemente fuertes para soportar lo que presenciaste, la mayoría de los que caminan por la tierra no son capaces de ver esas cosas. ¿Por qué? ¿Crees que me volví hacia ti? ¿Por qué buscarte como Dios buscó a Pablo en el camino a Damasco? Porque los adictos, los alcohólicos, han visto algo de lo peor que la vida tiene para ofrecer, y aquellos que son lo suficientemente fuertes como para tratar de salir de ello por la gracia de la serenidad, son los únicos que podrían ser lo suficientemente fuertes para llevar el testamento del mismo homónimo. Pero los demás, no eran lo suficientemente fuertes. Si hubieran abandonado este lugar, habrían recaído una vez más. Pero tú, desde que perdiste al único amigo real que tuviste, estuviste dispuesto a cambiar tu vida. No por tu familia, o tu reputación, sino para ti mismo. Querías mejorar tu vida, para poder vivir con serenidad. ¿Por qué te importa? Pregunté, sintiéndome débil y aturdida. Incluso sin un cuerpo físico, cada centímetro de mí se sentía completamente agotado. Simplemente me recosté boca arriba, con las manos presionadas contra la cara, mientras intentaba comprender 1 billón de billones de eones de verdad prohibida dentro de mi cabeza. Porque soy el último de mi especie, y no puedo aceptar que todo lo que alguna vez ha sido, haya sido en vano. Tú importaste lo suficiente como para que él te creara, y tal vez importas lo suficiente como para no haber sido consumido por él. El resto de mi gente. Todo lo que sé es que tienes el don de la vida, que le fue arrebatado a mi familia, y he visto a tu especie desecharlo durante bastante tiempo. Con eso, la atmósfera a mi alrededor comenzó a volverse más y más cálida con cada segundo que pasaba. El olor a madera quemada y carne chamuscada empezó a elevarse desde debajo del abismo. Fue entonces cuando el padre Miles comenzó a levitar del suelo. Mientras lo hacía, una ola de náuseas se disparó desde la boca del estómago hasta mi pecho. Un momento después, comencé a vomitar un líquido ámbar que silbaba y chisporroteaba mientras salpicaba el camino rocoso. Mientras el calor y el olor a quemado seguían intensificándose, miré al padre Miles por última vez. Tenía una mirada de solemne desprecio mientras me devolvía una leve sonrisa. De repente arqueó el cuello hacia atrás con una fuerza rápida y poderosa. Observé con asombro cómo su forma humana comenzó a cambiar y contorsionarse como un insecto que se deshace de su cuerpo anterior hacia su metamorfosis final. Lo que ahora flotaba sobre mí era un ser de tal complejidad bíblica que solo había sido visto por los apóstoles de los testamentos originales. El cuerpo parecía estar compuesto por 5 pares de alas de cuervo negras, cada una adornada con parches de ojos que no parpadeaban. En el centro del cuerpo había una única y siniestra perla brillante en forma de ojo. Cuando el creciente calor comenzó a volverse casi insoportable, el ángel flotante sobre mí comenzó a estallar en llamas mientras hablaba en una cacofonía de voces resonantes. Ve entonces, último siervo del Dios infundado. Que la serenidad del Señor sea con todos sus hijos abandonados. De repente, me disparó una descarga eléctrica acompañada de un ataque de tos ardiente. Ahora estaba de regreso en el sótano de la finca de recuperación que ahora estaba casi completamente envuelto en llamas. Las bolsas para cadáveres a mi alrededor comenzaron a derretirse y a estallar cuando la carne dentro de ellas comenzó a cocinarse debido al calor extremo. El único camino disponible estaba justo delante de mí, hacia las escaleras que conducían al nivel del suelo. Con una nueva sensación de vida que había sido despojada por el veneno, reuní el resto de mis fuerzas y atravesé el fuego y subí las escaleras. Mientras lo hacía, espesas olas de llamas carmesí se cerraron detrás de mí. Casi me desplomo sobre uno de los bomberos que estaba adentro buscando sobrevivientes. Mientras me llevaban afuera, pude ver que todo el edificio estaba en llamas, mientras columnas de humo negro salían de las ventanas rotas.
La historia oficial sobre el destino de Greenville Recovery Estate era que el operador del sitio, el padre Miles, había asesinado a la mitad de los residentes del edificio, hasta que se suicidó en un gran incendio provocado. Si bien los restos carbonizados de sus víctimas fueron recuperados de las ruinas del alcalde, su cuerpo nunca fue encontrado. La historia en sí desapareció de los periódicos locales en menos de una semana. Con plagas, guerras y rumores de guerras llenando las ondas de radio, unos pocos yonkis muertos y un centro de tratamiento incendiado tenían pocas posibilidades de despertar el interés público. En cuanto a mí, he podido mantenerme limpio y, de hecho, recogí mi chip de sobriedad de 3 años la semana pasada. He pasado la mayor parte de mi tiempo asistiendo a reuniones locales de AINA, difundiendo un mensaje más moderado que el padre Miles me pidió que transmitiera. Hablé del significado de la serenidad, y de cómo todos y cada uno de nosotros deberíamos vivir la vida al máximo. La razón por la que he venido a ustedes hoy es porque, a pesar de todo, siento que esta es la mejor manera de llegar a la mayor cantidad de oídos posible. Está bien si no crees mi historia, para ser completamente honesto, si yo fuera tú, pensaría que todo esto es una locura. Pero es verdad. Todavía hay cosas de las que no estoy seguro, principalmente en relación con la única pregunta que hice antes de todo esto y que ahora no me siento más cerca de responder. ¿Qué sucede cuando morimos? Para ser honesto, no tengo ni idea. Quizás con la ausencia de Dios, simplemente nos dejemos llevar por el infinito vacío de existencia que experimentamos antes de nacer. Si bien esa sigue siendo mi respuesta personal, todavía existe una oscura posibilidad que ni siquiera me atrevo a considerar por el bien de mi sobriedad, pero que aún existe. Que después de nuestra muerte, en algún lugar ahí afuera, el abuelo esté esperando. Aún así, lo que me mantiene adelante es lo mismo que espero pueda ayudar a cada uno de ustedes. Y ese es el hecho de que, sea lo que nos espera más allá del final, no hay nada que pueda hacer al respecto ahora mismo. Todo lo que puedo hacer es aceptar ese hecho y vivir mi vida al máximo con lo que me queda de ella. Eso es lo único que cualquiera de nosotros puede hacer. Entonces, que tengas la serenidad para aceptar las cosas que no puedes cambiar, el coraje para cambiar las cosas que puedes y la sabiduría para reconocer la diferencia.